Perseverance, el rover de la NASA, es el rover más avanzado que hemos llevado a otro planeta. Tiene 23 cámaras, un helicóptero, un instrumento que hace oxígeno en la superficie de Marte y adicionalmente a eso uno de los mecanismos más complejos que hemos llevado a otro planeta para colectar muestras de la superficie. Así que te preguntarás, ¿y cuánto trabajo tomó construir un rover tan sofisticado? Veamos el siguiente video. Estamos iniciando pues esta tercera conversación de metadiseño y Juan Pablo planteó un tema que es estupendo. Planteó varios temas que no eran tan estupendos, pero este sí lo es la exploración espacial. Y bueno, aprovechando que hace unos días llegó el Perseverance a Marte, ¿no? ¿Cómo le decimos a eso? ¿Ya, eso es un aterrizaje, ¿no? ¿O eso es un amartizaje? Pero... ¿Existe la palabra? Se dice llegó a Marte, o llegamos a Marte. Exacto, como que subirnos en ese bus me parece que es parte del asunto, ¿no? O bueno, en esa nave espacial. Como que, ¿por qué nos subimos o sentimos que nos subimos a ese viaje? Pues supongo que lo hacemos a término de la humanidad, ¿no? Como de sentirnos parte de la humanidad que hace una exploración. Pero yo tengo parte de la respuesta de por qué nos sentimos. Y la respuesta es un número cerradito. 23 cámaras. Lleva 23 cámaras. Incluso hay una cámara que me sorprende mucho que hace selfies. Ah, sí. Y esas selfies, que no es para hacer trompa, apagar la vela ni nada de esas cosas, es para revisar las llantas, por ejemplo. Claro. Para revisar todos los instrumentos, cómo está todo, para verse a sí mismo y revisarse, que es bonito para Instagram, ¿no? Porque la función de Instagram no necesariamente es verse a sí mismo para analizarse. Es simplemente una cosa de aquí para afuera y no de aquí para adentro. Esas cámaras hacen que tengamos tomas por todos lados, hermano, y que sea muy cinematográfica. Y esa es el segundo punto que a mí me parece interesante. No sabemos si es verdad o es mentira. Ojo, sabemos que es verdad, pero como el ojo está tan acostumbrado a ese tipo de imágenes, a ese tipo de películas, a ese tipo de juegos, por eso siento que no ha causado tanto escozor, tanta motivación como sucedió en el 69. Ya nos estamos acostumbrando como mucho a tener imágenes de sondas de otros planetas, ¿no? Ya se nos está volviendo más o menos normal. Sí, claro, porque los Vengadores llegaron hace mucho tiempo. Los Vengadores van y vuelven, van y vuelven, van y vuelven el mismo día. Sí. Y estamos muy atrasados. Dice que se demora entre 6 y 8 meses cuando los Vengadores van y vuelven. Imagínese ese viajecito. Ese mareo, sin mareol. Sí, entonces el imaginario ya está creado, digamos. Estábamos preparados para esa llegada, digamos.
¿no? Y en ese sentido como que no causa tanta sorpresa. Yo escuché algo interesante sobre ese tema de las cámaras en términos de desarrollo tecnológico, y es que se desarrolló una especie de capa protectora de estos lentes para que no se obstruyan por la aparición de polvos, porque hay un ambiente allá extraño y polvoriento, y entonces las imágenes van a ser más nítidas por ese desarrollo de la capa que protege los lentes. Entonces ese me parece que es como otro camino por el que nos puede llevar esta conversación, es la cantidad de desarrollos que implica este tipo de exploraciones. O el instrumento que produce oxígeno. Hay dos cosas, hay varias cosas, pero el instrumento que produce oxígeno es una maravilla, porque si llega a funcionar, si las pruebas llegan a ser ciertas, pues evidentemente, como en el 35 o en el, no sé en qué año, está proyectado ir a Marte, y ya se desarrollaría ese instrumento. Y el otro instrumento es el helicóptero, Ingenuidad, porque ese helicóptero pues es el primer robot o aparato piloteado desde la Tierra que vuela en otro planeta. Pero fíjese que lo decimos y a mí me parece maravilloso, pero otra vez, estamos muy acostumbrados a eso por las películas. Entonces no le damos la verdadera dimensión que tiene. César, perdón. Eso es una hazaña tecnológica realmente, porque, por ejemplo, tengan en cuenta, o sea, nomás llegar a Marte es un lío, ¿no? La mayoría de las misiones que han mandado allá, o tal vez no la mayoría, pero como la mitad, fracasan. O sea, porque Marte está muy lejos, porque es fregadísimo frenar en una atmósfera tan fina, por muchísimas razones, ¿no? Misiones muy complejas. Pero además, lo interesante de este helicóptero Ingenuity es que tiene como doble hélice, no sé si han visto las fotos, porque como la atmósfera ya es tan finita, o sea, es mucho más fina que en la montaña más alta acá en la Tierra, pues prácticamente no hay un gas, digamos, que produzca suficiente resistencia y soporte un sistema aerodinámico como es este pequeño dron o este helicóptero Ingenuity. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la doble hélice está como una debajo de la otra, como para generar alguna turbulencia? Sí, como para que haya mucho más agarre, ¿sí? Digamos que hay una metáfora. La doble. Sí, hay una metáfora muy bonita que le escuché a Rodolfo Ginás de las hélices, que a su vez a él se la contó el abuelo, ahora que hablamos de ese tema, y es que cuando le explicaron a Rodolfo Ginás, el científico colombiano, cómo funcionaban los aviones, el abuelo le explicaba que haga de cuenta que tiene un tornillo, que en la parte de adelante los aviones tienen un tornillo, y entonces con ese el avión se atornilla al aire, ¿cierto? Y se agarra al aire. Entonces es una metáfora muy bonita y es exactamente lo que pasa con los helicópteros y con los aparatos, pues en general, que tienen hélices, que tienen aspas, realmente se agarran del aire con esas hélices. Muy bonita analogía. Oiga, me parece bonito que traiga a Ginás y que traiga al abuelo, porque una particularidad que he visto, viendo por ejemplo a Diana Trujillo, nuestra científica colombiana, y es que, y escuchando a otros personajes que están dentro del programa de la NASA, siempre se refieren a la infancia. Es decir, ir a otros planetas es un sueño infantil de alguna manera, y es un logro infantil. Diana Trujillo hablaba de la abuela, incluso hablaba de la bisabuela, y hablaba de esas mujeres que frente al televisor podían ver cómo las siguientes y siguientes generaciones, todas las posibilidades estaban abiertas. Entonces, no sé si me desvío mucho, no sé si hay que editar eso, no sé si aparece ahí un... Pero, si quieres yo empiezo con mi referencia a la infancia y las estrellas. Y hay una cosa que me sorprendió mucho,
Yo tenía muy pocos años, no voy a decir cuántos, 15, cuando llegó, los seres humanos llegamos a la luna. Mentira, no tenía 15, tenía 17. Y estaba viendo televisión allá sentado en Bucaramanga, por eso me acordé de la abuela de Diana Trujillo, sentado en Bucaramanga viendo. Bucaramanga llegaba 2 canales, yo no sé si había 2 canales, pero en Bucaramanga todo llegaba tarde, así que puede que en Colombia hubiesen 3 y en Bucaramanga hubiesen 2 nomás. Llegaban 2 canales y llegó un personaje que me parece absolutamente maravilloso, y es hablando, se presentó como el director de Apolo 12, diseñador de Apolo 11, perdón, diseñador de Apolo 11, y habló de Ezequiel, del Antiguo Testamento, y habló y dijo que se había pasado en Ezequiel para el diseño del Apolo 11. Yo, a mi corta edad, 21 años, me fui a la Biblia, al Antiguo Testamento, y me puse a leer Ezequiel. Les recomiendo que lean Ezequiel, y a nuestros numerosos oyentes, telespectadores, no sé cómo se dice, seguidores, que miren Ezequiel, porque Ezequiel es una maravilla, porque Ezequiel describe una nave espacial. La visión de Ezequiel, sí. Describe cómo esa nave espacial recogió a Jesús en un lago, y describe que lo llevó a otro sitio, y describe físicamente esa nave. Entonces, le recomiendo Ezequiel. Para mí, eso fue una cosa maravillosa, y por eso, a mis 27 años, decidí ser diseñador industrial. No, pero ahí Juan Pablo menciona una cosa que me parece que es súper interesante también desde el punto de vista del diseño, y es toda la emblemática de las misiones espaciales. O sea, claro, nos trae a conversar en particular la de Mars 2020, que es la de ahora, ¿no? La de el Ingenuity y Perseverance, pero si ustedes miran, todas las misiones espaciales tienen algún tipo de escudito, ¿cierto? Con una gráfica muy rica. El propio diseño del símbolo de la NASA, que yo tengo en este momento ahí puesto, se los voy a mostrar en cámara. Miren, ahí está. No sé si se ve. Oye, hermano. Sí, NASA. Muy bien, hermano. Tiene su gracia, tiene su emblemática, porque tiene una forma como de una ala, ¿cierto? Muy estilizada. Debajo tiene unas estrellas que son una constelación. En fin, o sea, como que hay una emblemática muy rica en todos estos símbolos de misiones espaciales. Y por supuesto, la de Marte de ahora no es la excepción. Sería chévere que vieran también, por ejemplo, el diseño del paracaídas, que tiene un mensaje oculto, ¿cierto? Que es algo así, dice, there, do mighty things, o algo así, que es como atrévase a hacer cosas grandes, ¿cierto? Cosas tremendas. Entonces, hay como que las misiones espaciales se prestan mucho para no solamente diseñar esas cosas, digamos, esos avances tecnológicos, sino que hay una parte importantísima que es lo que le habla al resto de la humanidad sobre el sueño de volar y de visitar otros espacios, y cómo esto inspira efectivamente a la gente, ¿no? Hay otra cosa, y perdonen que... No, Rolando, hable que hace rato no habla. Iba a decir que estoy de acuerdo con César, digamos que en términos de, como él lo menciona, la emblemática. Me parece que eso es un poco desde, digamos, como que aparece tempranamente, pero me parece que esta idea del diseño, digamos, de que las naves sean cada vez más interesantes, más atractivas, los espacios interiores cada vez más logrados, eso me parece que es más reciente. Y eso me parece que, pues, porque en general lo que uno ve por el nivel de eficiencia y de dificultad de elaborar cada una de estas cosas, hace que estas naves que se han enviado
sean como que un poco aparatosas, o sea, como que no se ven, ellos son como, uno podría decir muy entrecomillado, como que muy ingenieril, como que les falta diseño, o sea, hay una preocupación como estética, digamos, por, por resolver ciertos aspectos, y me parece que eso está empezando a cambiar de una manera más decidida con la intervención cada vez más de empresas privadas entrando a participar de esta carrera espacial o de este desarrollo espacial. Entonces, todo el tema de SpaceX, de las empresas de Jeff Bezos, ¿cierto? La gente de Amazon, la gente de Virgin, están empezando a desarrollar un tipo de naves que uno las empieza a ver, digamos que tienen otro look, otra apariencia, ¿no? Le están apuntando a otras cosas. Quizá no sea en este momento los que están llegando a Marte, pero este tipo de desarrollos está trayendo de una manera más decidida este imaginario del diseño que se aproxima más todavía a lo que Juan Pablo decía inicialmente de las películas, ¿no? Como a esta visión un poco más glamurosa que nos pintaba 2001, Odisea del Espacio, y que nos pintan, ¿cierto?, las películas de Ridley Scott, en fin, como de una estética más lograda en estas naves. Yo creo que se empieza a acercar hacia eso. Yo creo que la NASA tiene que ver mucho con el cine, hermano, y tiene que ver mucho con ese concepto gringo del show. Las 23 cámaras es parte de eso. Ojo, son cámaras científicas. No es lo que busca, pero es parte de eso. Fíjese, lo que pasa es que no le paré muchas bolas, pero hay un display en el módulo lunar. Había un display. Y en ese display, yo luego colocaré el link. Hay una serie de mensajes en diferentes idiomas y unos iconos que evidentemente esos iconos es para que nosotros los veamos, no es para extraterrestres, no es para, porque no se necesitan, pero están para que las cámaras los enfoquen y al enfocarlos nosotros los veamos. Entonces, esa imagen cinematográfica, esa imagen de show, esa imagen de dominar por medio de eso, que le ha funcionado muy bien a los gringos durante varios años, dominar el mundo a través de la imagen, lo siguen haciendo, y es parte de este show mediático, porque fíjense que hay otros 3 países que están allá en Marte en este momento, o otros 2 países más bien. Y no se habla mucho de eso, o no se habla mucho en esta parte del mundo. En esas partes del mundo seguramente se habla mucho de eso, pero no nos llegan tantas noticias de ellos. ¿Cuáles son esos 2 países? Emiratos Árabes mandó una sonda y la otra será la China, tal vez. La otra será tal vez la China. Es que sí, tal vez la China, pero pondremos en nuestro link, pondremos la corrección. No, volviendo a la NASA, es impresionante en este podcast que les decía que había escuchado estos días antes de tener esta charla. Es un podcast organizado por la Planetary Society, una cosa así como la Sociedad Planetaria, y hablaban de algo muy, muy interesante que creo que va a ser algo atractivo para nuestros seguidores, y es que anualmente la NASA produce una publicación que se llama Spin-off, aquí van a poder verla. Es una publicación periódica que normalmente tenía forma de libro, pero que ahora ya es, digamos que es un sitio web, digamos que muy montado, que se llama Spin-off, ¿cierto? El actual, el Spin-off 21, está mostrando imágenes del Perseverance, pero lo que es interesante de esta publicación es que muestra la transferencia tecnológica de la NASA a
al ambiente cotidiano, al mundo cotidiano. Entonces, resulta que los desarrollos que se han trabajado para la carrera espacial o derivados de algún modo de esas búsquedas y esos desarrollos están en muchas más cosas de las que nosotros creemos. Desde tecnologías de comunicación hasta, digamos que todo este tema del distanciamiento de trabajo remoto, pues esta gente sí que trabaja con el trabajo remoto, ¿cierto? De enviar mensajes a unas distancias tremendas, pero comentaban algo interesantísimo como el sensor que permite que las escaleras eléctricas y los ascensores, pero hablaban en particular de las escaleras eléctricas, de que no estén andando siempre a la misma velocidad, sino que reducen el movimiento cuando no hay personas, ¿cierto? Ese tipo de sensores y de compensaciones de movimiento lo desarrollaron a partir del desarrollo de vehículos para la exploración lunar y para la exploración después de Marte. Entonces, y así son una cantidad de cosas. Hay, por ejemplo, un mapa de Estados Unidos en donde en cada estado encuentran estas 3 empresas están trabajando con tecnologías derivadas de la NASA. Y así, pues si multiplicamos eso por los 50 estados, mínimo son 3, quiere decir que hay cientos de empresas utilizando este tipo de desarrollos, lo cual me parece muy interesante como estrategia de innovación del Estado, digamos. Yo tengo ahí un dato que me parece interesante que engrana un poco con lo que está diciendo Rolando, y es que se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial, estábamos como en el 44 tal vez, un personaje absolutamente maravilloso, para bien y para mal, no sé, ustedes dirán, estaban, sé por algunos documentales que habían pelotones de Estados Unidos buscando este personaje y buscando personajes similares. Yo supongo que habían pelotones de rusos y yo supongo que había pelotones de ingleses, pero especialmente a este personaje lo consiguieron los norteamericanos. El nombre es Von Braun y es el diseñador del B-2. Uh-huh. El B-2 fue el primer cohete teledirigido diseñado por un ser humano. Y es nefasto y es absolutamente maravilloso porque él fue uno de los grandes diseñadores de ese viaje a la Luna, varios años después. Sin él no se hubiese podido nunca ir a la Luna. Lo que estoy diciendo es que, fíjese que es la humanidad la que logramos ir a Marte. También por eso nos involucramos. Uh-huh. No es la NASA, no los norteamericanos. Somos todos que llegamos allá. Este Von Braun fue de la SS, o sea, no pertenecía a cualquier organismo de inteligencia de la Segunda Guerra Mundial alemán, sino tal vez de los más sanguinarios. Y lo cogen los norteamericanos y se lo llevan a Estados Unidos. Voy a hacer ahí para cerrar. En el 62, Kennedy da su famoso discurso diciendo que antes del 70 van a llegar a la Luna. Ojo, cuando Kennedy dijo eso, los norteamericanos no tenían nada. No tenían ni los trajes, no tenían ni el combustible, no tenían nada. Tenían a estos personajes que no habían capturado, porque es que ellos no fueron como prisioneros, fueron invitados, eran ciudadanos de primer orden, respetadísimos. Este personaje, con esos personajes fue que construyeron todas las posibilidades de ir a la Luna. Y un dato que me parece súper bonito, y lo dejo ahí para cerrar, esos B-2 fueron básicamente enviados a Inglaterra, en contraprestación que Inglaterra, durante toda la Segunda Guerra Mundial, bombardeó ciudades civiles alemanas.
cosa que en las películas que nosotros vemos nunca nos dicen, porque los ingleses y los norteamericanos, no tanto los rusos, son los buenos. Pero, repito, Inglaterra durante toda la guerra bombardeó ciudades civiles. Alemania, en contraprestación, le mandó los B-2 y logró matar un número supremamente bonito, 6.000, ahora se me olvidó, 6.402 ingleses. Uy. Es mentira que mató ese número, pero me parece un número bonito para cerrar. Aprovechando el contexto político, ¿no? Nacional. Nacional, sí, por supuesto. Yo estaba acá mirando, les estaba poniendo atención, pero estaba buscando un par de películas que vi recientemente y no encontré ninguna. Pero luego en los enlaces yo creo que Señale. les digo exactamente, sí, en los enlaces. Pero miren, una es sobre la historia justamente de esa carrera espacial, es que no me acuerdo exactamente el nombre, pero eran esos primeros años, ¿no? Entonces, esos primeros astronautas, no sé, como Alan Shepard, John Glenn, ¿cierto? Como todos estos astronautas de las misiones Gemini, Mercury, que simplemente eran pilotos de experimentales, ¿no? De aviones a reacción y que pues era lo que había porque no existía en sí un programa para entrenar astronautas. Entonces, este documental cuenta con lujo de detalles como toda esta historia, pero hay otro que es sobre, es igual de reciente, es muy, muy reciente, que es sobre una persona, un par de astronautas que se van al espacio, tienen que básicamente llegar a Europa, al satélite de Júpiter, y tienen que ir primero a Venus para poder acelerar, aprovechar esas, no recuerdo cómo los llaman, pero son como unos jalones gravitacionales que aceleran las naves y hacen un poco más corto el viaje, hacen semejante desvío hasta Venus para poder llegar a Júpiter en un tiempo razonable, y durante el viaje pues pasa una cosa terrible, un accidente, y uno de ellos muere, y todo el problema es, bueno, ¿cómo hacemos para recuperar al otro? Se parece un poquito a estas cuentos de Hollywood en los que pues hay que rescatar a alguien, ¿no? Entonces, pero es súper interesante, luego les paso el link, ahí queda. Rolando, vaya cerrando porque creo que el tiempo se nos acabó. Entonces, sí, cierre con tu última historia. Yo quería recomendar Invite, también... por favor, a nuestros multiplicidad de... Suscríbete a nuestro canal. Pero quería hacer también una recomendación de una serie que vi recientemente en Netflix que se llama Mars, así creo que se llama simplemente Mars. Muy, muy interesante. Digamos, el formato también me gustó mucho, como esta especie de docuficción, ¿cierto? Van y vuelven en el tiempo, se supone que las acciones ocurren en el 2037 en adelante, 2033 o algo así en adelante, pero están volviendo al tiempo presente y haciendo unas entrevistas que de algún modo muestran cómo se allanaron las cosas en este momento para esa futura exploración, y lo muestran como algo muy, muy, muy viable, ¿no? Muy como cercano también. Me parece que tiene que ver con esa preparación de la que habla Juan Pablo, digamos, de cómo el cine y digamos que las series actualmente nos preparan, ¿no? O sea, como que abonan el terreno y van dejando como masticadas unas ideas para que cuando se concreten, pues no nos agarren como por sorpresa, y pareciera que eso es intencional. Quisiera de todas maneras dejar una idea que me parece que es un poquito a contrapelo de lo que estamos diciendo de que llegamos como humanidad, pero a mí me pone a pensar en términos de un estado diseñador, como un involucramiento, digamos que a nivel
de sociedad y Estado, de desarrollo e innovaciones. Y me parece que la NASA en Estados Unidos representa eso muy bien para los Estados Unidos. Me parece que en nuestro contexto, pues, digamos, es otra de esas cosas que nos hace ver, y creo que actualmente es algo que nos muestra muy contundentemente, una distancia muy, muy enorme, ¿no? de preocupaciones. Ahora, yo creo que nuestra exploración puede ser distinta, ¿no? No, solamente con explorar nuestro país es casi como llegar a otro planeta, ¿no? O sea, es como que yo siento que nuestro territorio está como por explorar y pienso que deberíamos desarrollar a nivel de Estado una estrategia de conocer mejor nuestro país como si fuera otro planeta. O sea, como siento que hace falta una estrategia de Estado que de algún modo jale innovaciones y desarrollos y digamos que una derrama social más amplia, ¿cierto? Para que una Diana Trujillo o las futuras niñas que quieran trabajar en ciencia, pero no solo en ciencia, sino en todas las áreas del conocimiento, tuvieran oportunidades acá. Porque lo que me parece un poquito charro de toda la historia de Diana Trujillo es que como que eso se pudo, pero porque se fue para allá. Y eso, pues no habla bien de nuestro contexto, simplemente. Entonces me parece que hay una esperanza, porque la gente, por supuesto, que tiene todas las capacidades, pero como contexto que propicie el desarrollo de esas capacidades, pues sí nos hace falta mucho.